tal, hermanos? Otra vez juntos para compartir. Y en esta oportunidad la segunda parte de un mensaje que comenzamos la semana pasada, que estaba en el capítulo 12 del libro a los Hebreos. No sé si recuerdan, habíamos visto los versículos del 12 hasta el 15. Comenzamos haciendo una introducción, hablando de un poquito de los héroes de la fe, del capítulo 11, del versículo 1, cómo nos pone en un contexto de poder correr una carrera de la vida cristiana, del versículo 2, cuál era nuestra meta para poder llegar a alcanzar el premio ese, ¿no es cierto?, esa meta que tenemos, como todo corredor desea llegar a la meta. Nuestra meta era el Señor Jesucristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Muy bien. Hemos visto también que tenemos que correr con paciencia, ¿no? Esto se debe en cuanto a que vamos a tener en esta carrera, en esta carrera que es la vida cristiana en realidad, ¿no? Vamos a tener situaciones difíciles, vamos a tener momentos de mucha aflicción, ¿no? Y la paciencia se refiere en cuanto a que a pesar de todo esto sigamos corriendo, porque la meta sigue estando, el Señor sigue esperando que lleguemos, ¿no es cierto? Él nos va a ayudar a que pasemos ese momento, ¿no? Siempre y cuando tengamos nuestra mirada puesta en el Señor. Decía que teníamos que tener, empezar a despojarnos un poco del peso que tenemos, que este peso vimos que en realidad no era que eran cosas tan pecados graves, ¿no es cierto?, pero cosas que sí nos molestaban, ¿no?, como posesiones materiales, como vínculos familiares, como el amor a la comodidad. Son todas cosas que, si nos ponemos a pensar, son un peso para poder correr esta carrera, para poder hacer y obedecer lo que Dios nos pide que hagamos, ¿no? Son todas cosas, y nos pasan constantemente, son todas cosas que ponemos en prioridad antes que Dios, aunque no lo veamos así o creamos que no, sí, lo ponemos antes que Dios. Por eso dice que no hay otra manera de poder correr con tanto peso, que nos empecemos a despojar del peso. Es el Señor el que nos dice, empecemos a despojarnos del peso para poder correr con paciencia esta carrera. Así que bueno, muy bien. Vimos también, empezamos a compartir el versículo 12. No sé si recuerdan. Vamos a leerlo, vamos a volver a leer el mismo pasaje para que recordemos. Dice el versículo 12, el capítulo 12 de Hebreos. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ahí está, Mirad bien, presta atención, que ninguno trate de no alcanzar la gracia, deje de alcanzar la gracia de Dios, ¿no? Y que brotando alguna raíz de amargura, esto os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. Va a tener consecuencias. Así que bueno, habíamos visto solamente el versículo 12, no nos dio el tiempo por el tema de la introducción, no nos dio el tiempo para ver los demás versículos. Así que vamos a comenzar hoy con el versículo 13. Habíamos visto que Dios nos desafía a levantar las manos, ¿no es cierto?, y a enderezar las rodillas para empezar a correr esta carrera. Y el versículo 13, ¿no es cierto?, hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, se refiere a una senda que se forma en un bosque donde hay pasto, ¿no? Que con el caminar de diferentes personas, el transitar de diferentes cosas, no permiten que el pasto crezca en ese lugar. Entonces se empieza a formar una senda, se empieza a formar un camino, con el caminar de diferentes personas. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere a esta senda, a este camino? Esto se refiere sencillamente a que
nosotros, como hijos de Dios, como cristianos que decimos que somos, ¿sí? Vamos a estar marcando una senda. Mientras caminemos vamos a estar marcando una senda, ¿sí? Y todos los que siguen esa senda, ¿no es cierto?, fielmente, marcan la senda de la fe para los hermanos débiles. A ver, tratemos de entender. Nosotros vamos a marcar una senda cuando caminemos, ¿no es cierto? Bueno, esa senda que estamos marcando, justamente, ¿no es cierto? Todos esos que siguen esa senda que nosotros vayamos marcando, ¿no es cierto? Que sea una senda para que los hermanos débiles puedan seguir y llegar a donde la senda los conduzca. A ver, tratemos de empezar a pensar un poquito. ¿Cómo? Hasta donde sí, hasta que el camino que yo les voy marcando los conduzca, que ellos puedan seguir hasta donde los conduzca el camino. ¿Sí? Así que nosotros lo que tendríamos que preguntarnos sencillamente esto, ¿no es cierto? ¿Estamos dejando sendas derechas? Dice el versículo, y hacer sendas derechas. ¿Estamos dejando una senda derecha? ¿Qué sería dejar una senda derecha? Si alguno sigue el camino que yo le dejo, si alguno viene atrás mío caminando, ese camino lo puede llevar o acercar a Dios de alguna manera. A eso se refiere la senda derecha. A eso se refiere la senda derecha y el camino que nosotros vamos a dejar. Y vos vas a poder decir, y la verdad que no sé, pero ¿por qué no mejor que lo siga el Señor en vez de que me siga a mí? Es fácil decirlo eso, ¿no? Eso es fácil decirlo. ¿Vos por qué crees que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corintio en la primera carta, en el capítulo 11, comienza diciéndole, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo? ¿Por qué crees que el apóstol le dijo eso? Le podía haber dicho directamente, bueno, vayan y sigan al Señor. ¿Sabes por qué? Por una sencilla razón. Que cuando un creyente es nuevo y empieza a estar en los caminos de Dios, no sabe cómo seguir a Dios, no sabe cómo es el camino para seguirlo a Dios, pero sí puede seguir el camino que vos le estás dejando, porque Él te puede ver a vos y tu camino lo puede llevar a Dios. A vos sí te puede seguir, pero como a Dios todavía no lo conoce bien, a Cristo no lo conoce, no sabe cómo hacer. Por eso dijo eso el apóstol. Menos mal que termina diciendo, como yo de Cristo. No es que dijo, síganme a mí. No. Síganme a mí como yo lo sigo al Señor. Ahí está. ¿Entienden? ¿Entienden por qué? Entonces, por eso, porque cuando un creyente es nuevo no sabe bien, no se puede ver. Y dice el versículo que hagamos sendas derechas, ¿no es cierto? Para que lo cojo no se salga del camino. ¿A qué se refiere esto? Para que lo cojo no se salga del camino. Bueno, tampoco es una cosa tan difícil, ¿no es cierto? Si tratamos de pensar a leer la escritura, como es que de Dios que nos quiere hablar y nos quiere decir cosas, no se nos va a hacer tampoco tan difícil ni tan complicado. Porque si queremos leer la Biblia como que es la palabra de Dios y que la necesitamos, entonces la Biblia misma va a empezar a ocuparse de empezar a manejar nuestra mente para hacernos recapacitar en cuanto a lo que dice la palabra. Cuando dice que hagamos senda derecho para que lo cojo no se salga del camino, ¿qué es lo que está queriendo decir? Es para que una vez que encontramos esa senda, ese camino que nos lleva a Dios, no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Eso está diciendo. Sencillamente eso. ¿Se acuerdan que Josué, el Señor le dijo a Josué en el capítulo 1, le dijo algo muy sencillo: esforzate y sé valiente? Escuchen bien, porque no es solamente una cuestión de esforzarse, no, porque hay muchos que se esfuerzan, pero bueno, llega un momento que se quedan sin fuerza y ya está, no. Sé valiente, le agregó, ser valiente es seguir adelante. Esforzate y sé valiente. Un hijo de Dios que no es valiente, no puede ser, sí, puede ser un hijo de Dios, yo no digo que no sea un hijo de Dios, pero si no es valiente no va a llegar a ningún lado. Va a tener una vida muy
muy pobre en cuanto a las bendiciones que Dios tiene para un hijo suyo. Pensemos esto, somos hijos del Dios que creó los cielos y la tierra. Imagínense las bendiciones que podemos llegar a recibir de nuestro Padre, simplemente si le obedecemos. Esto es natural. Si un chico no le obedece a su padre, bueno, su padre lo va a castigar, ¿no es cierto? Y si cuando ya es grande, que su padre ya no lo puede castigar más, sigue haciendo su vida sin importarle nada, bueno, va a tener sus consecuencias, que no van a ser buenas, lamentablemente no van a ser buenas. Bueno, exactamente. Nosotros como hijos de Dios tenemos que obedecer a nuestro Padre para que nuestra vida empiece a llenarse de bendiciones, porque es lo que Dios está esperando para nosotros. Entonces Pablo le dice eso, sean imitadores de mí, como yo de Cristo, empiecen a seguir, pero ¿qué camino le estamos marcando? ¿Qué senda le estamos marcando? Para que lo cojo no se salga del camino. Cuando le dice esto en el capítulo 1, Dios a Josué, le dice, esforzate y sé valiente para obedecer la ley que Moisés te mandó. Y ¿sabes qué? No te apartes de ella, ni a derecha ni a izquierda, ni a diestra ni a siniestra. Eso es lo que le estaba diciendo. Una vez que encontraste esa senda derecha, ese camino que te lleva a Dios, una vez que vos compartiste, que vos entendiste que necesitabas a Dios, que le abriste tu corazón, que empezaste una vida como cristiano, no te apartes de ese camino, hermano. Seguí ese camino que el Señor te va a dar su gracia para que vos puedas correr esa carrera. Versículo 14. Versículo 14 que nos dice lo siguiente. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bueno, acá estamos también en un tema un poco complicado, ¿no? Vemos que necesitamos de la gracia de Dios para poder tener paz con las demás personas. No es algo natural la paz en nosotros, por el contrario. Entonces, la gracia de Dios va a hacer que nosotros podamos tener paz con las demás personas, ¿no? Recordemos esto, ¿qué es la gracia? Bueno, la gracia es el poder que Dios da para obedecerle. ¿Qué les parece? Miren, es todo la gracia de Dios. Hay un ejemplo que nos deja el apóstol en cuanto a la gracia de Dios para que entendamos bien lo que es la gracia de Dios. En el capítulo 12 del libro de la segunda carta que le escribe a los Corintios, el apóstol empieza a hablar de esta gracia. Y dice que él tenía un problema para poder servir, y no sabemos bien cuál es el problema, no se sabe cuál es, algunos creen que es la vista, supuestamente yo no, por algo particular, que cuando él había sido ciego, sí, había quedado ciego con la luz cuando lo vio al Señor, pero si recuerdan, después el Señor puso sus manos sobre sus ojos, le cayeron como escamas y empezó a ver y recuperó la vista. Yo creo que cuando Dios sana, sana. No es que sana por un poquito de tiempo y ya después, no. Así que pueden ser muchas las cosas. Recordemos la vida pasada que vivía Saulo, cuando perseguía y mataba a los cristianos. Recordemos. Entonces, no sabemos cuál era el aguijón que él tenía en la carne. Pero él fue y le rogó al Señor. No le pidió, le rogó, no una, sino 3 veces. Dijo, Señor, te ruego que me quites este aguijón que me atormenta día y noche, que no me permite servirte. Yo te quiero servir, Señor, y quiero tener... No. ¿Y se acuerdan lo que le contestó el Señor? Después de que él le rogó 3 veces. ¿Se acuerdan lo que le contestó? Le contestó lo siguiente, escuchen bien. Le dijo, mira, yo no te voy a quitar ese aguijón, pero voy a hacer algo mucho mejor que quitarte el aguijón. Te voy a dar mi gracia. Te voy a dar mi gracia. Y eso va a ser mucho mejor que quitarte el aguijón. Entonces, ¿a qué me refiero? Que la gracia de Dios es mucho más importante que un par de ojos, que un par de manos, que un par de piernas. ¿Se entiende lo que es la gracia de Dios? La gracia de Dios no se limita
por alguna cuestión física nuestra. La gracia de Dios es de Dios y va mucho más allá de nosotros, de nuestro cuerpo, de nuestra sabiduría, de nuestra inteligencia, de nuestra fuerza, va más allá de todo. Es la gracia de Dios. ¿Saben qué? Unos años más tarde, ¿saben qué dijo el apóstol? No sé si recuerdan, terminando la primera carta a los Corintios, dice, yo trabajé más que todos estos. ¿De quién creen ustedes que estaba hablando? ¿De cualquiera que pasaba por la calle? No, estaba hablando de los apóstoles. Y dijo, yo trabajé más que todos estos, pero hizo una aclaración muy grande. No fui yo, fue la gracia de Dios en mí. ¿Qué les parece? Fue la gracia de Dios en mí. Así que imagínense ustedes lo que es la gracia de Dios. Miren si la necesitamos para poder correr esta carrera. Necesitamos de esa gracia porque estamos hablando de la paz, ¿no es cierto? Seguir la paz con todo. A ver, tratemos de entender algo muy importante. Yo no puedo tener una mala actitud con las demás personas, ¿sí? Y creerme que tengo una buena relación con Dios, porque viviría una vida totalmente equivocado, errado, ¿no es cierto? Mi relación no es buena con Dios si yo no me llevo bien con las demás personas. Hay un pasaje muy conocido también y muy leído en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, que el Señor está hablando con Pedro y le hace una pregunta. Pedro, ¿vos me amás a mí más que estos? Le dice. Y Pedro le dice, sí, Señor, vos sabés que yo te amo. Bueno, apacentá mis corderos. Yo me imagino Pedro apacentando mis corderos. Se habrá quedado pensando posiblemente en esto. Le vuelve a preguntar un rato más tarde el Señor, Pedro, ¿vos me amás más que estos? Sí, Señor, vos sabés que yo te amo. Bueno, pastorea mis ovejas. Apacentá mis corderos, pastorea mis ovejas. Yo lo amo al Señor. ¿Quién me estará pidiendo que haga con esto? Y le vuelve a preguntar por tercera vez, como haciendo dudar a Pedro si realmente lo amaba al Señor. Por eso se entristeció Pedro. Dijo, Señor, vos sabés todas las cosas y vos sabés que yo te amo. ¿Me amás, Pedro, entonces? ¿Estás seguro que me amás? Bueno, apacentá mis ovejas. ¿Cuál era la explicación de esto que el Señor le estaba pidiendo a Pedro? Pedro, si vos me amás como decís que me amás, o como crees que me amás, espero que te preocupes por las personas por las cuales yo di la vida. A eso se refería el Señor cuando le preguntaba a Pedro, ¿me amás? Sí, bueno, Pedro, ¿me amás? Tantas veces se preguntó, ¿saben por qué? Por una sencilla razón. Le dice, Pedro, si vos me amás, me lo tenés que demostrar, no lo digas de boca solamente, demostrarlo. Empezá a amar a las personas porque yo morí por ellos también. Y si me amás, vas a hacerlo. Si nosotros amamos al Señor Jesucristo como decimos que lo amamos, porque yo creo que todos decimos que lo amamos a Cristo, ¿sí? Creo que todos decimos que lo amamos a Cristo, o lo pensamos. Lo que tenemos que hacer es amar a las personas para demostrarlo esto. Es muy sencillo. Es complicado, pero es sencillo. Tenemos que empezar a amar a las personas. Porque el mismo apóstol Juan, cuando escribe la primera carta en el capítulo 4, dice, si alguno dice, yo amo a Dios, escuchen bien, y aborrece a su hermano, ¿saben qué? Es un mentiroso. Esa persona es un mentiroso. Porque si no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? A ver, escuchen bien. Tenemos que tratar de pensar. Es fácil decir yo lo amo a Dios, es muy fácil decirlo. Pero Dios te dice, bueno, si vos decís que me amás, me lo tenés que demostrar, empezá a amar a las personas. Preocupate por las personas. Ah, bueno, no, ahí ya no. No, las personas, no. Bueno, entonces, por eso está diciendo, es mentiroso el que piensa de esa manera. El que se cree que ama a Dios y aborrece a Dios. Es un mentiroso. Se está mintiendo a sí mismo. Se está creyendo que lo ama a Dios y está muy lejos de amarlo.
¿Nos pasa eso o no nos pasa? ¿No nos creemos que somos buenos? ¿No nos creemos que amamos tanto a Dios, al Señor Jesucristo, que haríamos? Es todo mentira, es todo mentira. Si no somos capaces de amar a nuestro prójimo, hermano. Y yo tengo que revisar mi vida y preguntarme, ¿yo amo a las personas? ¿No? Bueno, ¿saben qué me va a ayudar a amar a las personas? Aparte de la gracia de Dios, lo que me va a ayudar a amar a las personas es leerla, la palabra, porque Dios me la dejó, porque yo quiero que Dios me hable. A medida que Dios me vaya hablando, eso me va a enseñar a amar a las personas y su gracia me va a dar el poder para hacerlo. A medida que yo ore con Dios y empiece a tener una buena relación con Él, ¿sí? Voy a empezar a tener una buena relación con Dios y su gracia me va a ayudar a empezar a amar a las personas. A medida que yo me congregue en la iglesia, ¿y por qué? Porque Dios creó una iglesia, no creó una persona, no creó un hombre solo para que viva solo, no, Él creó una iglesia y esa es la familia que Él está formando. Y nosotros formamos parte de la familia, ¿no es cierto?, como un hermano más de esa familia, ¿cómo no vamos a querer estar en la familia? Es imposible que podamos amar a nadie, nunca vamos a poder aprovechar la gracia que Dios nos quiere dar, porque ya estamos desobedeciendo en cosas esenciales, como congregarnos. La gracia de Dios, recordemos que es el poder que Dios da para obedecer. Yo no tengo poder para lograrlo, no tengo fuerza para lograrlo, no tengo interés, ni entusiasmo, ni nada. Solamente la gracia de Dios va a hacer que yo logre hacer estas cosas. La vida es muy corta. La vida cristiana es muy corta, lo vimos en la primera parte del mensaje, con la vida de Juan el Bautista. Es muy corta, no la malgastemos, ¿no es cierto?, en cosas terrenales. No la malgastemos en cosas terrenales porque la vida se nos va muy rápido, los tiempos pasan volando. Parece que ayer hubiese comenzado el tema este de la pandemia, que empezó, ya pasó un año que estamos con este tema. Pasa la vida, pero se nos va así entre las manos. Porque las cosas que se ven, dice el apóstol, son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Ahí es donde tenemos que tratar de poner y esforzarnos para lograr. En las cosas que no se ven, que son las cosas que hagamos para el Señor. Todo lo demás pasajero va a quedar acá. Entonces, cuando nosotros, conforme al versículo 12, empecemos a levantar las manos caídas, empecemos a enderezar nuestras rodillas paralizadas para empezar a correr, empecemos a marcar una senda derecha que nos lleve hacia el Señor, entonces va a haber personas que nos van a seguir, porque Dios lo dice. Y va a haber personas que nos van a seguir. Y cuando esas personas nos sigan, ¿no es cierto?, siempre va a haber alguien que le va a preguntar, che, ¿quién te enseñó a vos a andar en los caminos de Dios? ¿Quién te enseñó a estar en estas cosas? Bueno, y que ellos puedan decir, fueron los hermanos de Burge, que me enseñaron a caminar en los caminos del Señor. Para terminar, versículo 15 dice lo siguiente: mirad bien, presten atención, mirad bien, no así nomás, no rápido, no sin importar, no, mirad bien, presta atención a esto. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué estamos diciendo? Sin la gracia de Dios no vamos a poder hacer nada. Pero es más, no es solamente que no vamos a poder hacer nada y ya está. Vienen los problemas sin la gracia de Dios y sin hacer nada. Escuchen bien. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué les parece? No es solamente no tener la gracia de Dios y ya está. No. Esto nos habla de qué? De algo muy sencillo. Fíjense, si el enemigo no nos puede atacar por fuera, ¿sí?, nos va a atacar por dentro. ¿De qué estamos hablando? Bueno,
Si el enemigo no puede lograr que dejemos de leer o de orar o de congregarnos, él va a tratar de poner una raíz de amargura en tu corazón. Y vos vas a tener que tratar lo antes posible con esa raíz de amargura. Y vos vas a saber cuándo vas a tener esa raíz de amargura. Porque con esa raíz nunca vas a poder tener victoria en tu vida como cristiano. Nunca vas a poder estar corriendo esta carrera que el Señor quiere que corras. Así que, si no tratás con la raíz, ¿no es cierto?, lo antes posible, escucha bien, si no tratás con la raíz lo antes posible, esa raíz va a llegar un momento que va a dar fruto, porque la raíz crece, entonces va a dar fruto, ¿sí? Y en algún momento ese fruto se va a manifestar. ¿Y vos qué crees que se puede manifestar de alguna raíz de amargura? ¿Qué crees que se puede manifestar? Eso no va a permitir nunca que vos ames a las personas a las cuales Dios te está pidiendo que ames. Entonces, cuando haya alguna raíz de amargura, Dios te está diciendo, en estos versículos, Dios te está diciendo, trata enseguida con esa raíz, quítatela esa raíz de amargura contra la persona que sea, quítatela. Empezá a orar, andá a pedirle disculpas, hablar con la persona, reconciliate, quítatela. Porque esa raíz va a seguir creciendo y se va a manifestar. ¿Sí? Y la persona con la raíz en su corazón se vuelve amarga, escucha bien, contra la fe cristiana, conforme a lo que dice este versículo. Se aparta por quejas, por dudas, pero no solamente que se termina apartando, termina el versículo diciendo que va a contaminar a los demás. Va a contaminar a los demás. Por eso te digo que una raíz de amargura no es solamente que no vas a recibir la gracia de Dios y ya está. No, no termina ahí. Va a empezar a tener consecuencias malas. Porque cuando se manifieste ese fruto, va a terminar mal. Y terminás contaminando a los demás hermanos. No es tan difícil de entender la palabra de Dios. Simplemente que nos parece mucho más fácil que la comparta otro y nosotros escuchar, qué lindo que, mirá, qué bien que habla. Y estamos un poco lejos de lo que Dios quiere para nosotros. No es eso lo que Dios quiere para nosotros, porque Él nos dejó su palabra, porque Él nos quiere hablar a todos. No quiere que yo hable o que imite a fulano, porque yo no soy un imitador de nadie. Yo no soy una copia. Él me hizo a mí como soy yo. Y Él me dio una vida a mí, y Él quiere hablarme a mí, y quiere darme su gracia a mí. Entonces no nos quedemos solamente con qué lindo que es el mensaje, hermano. Tratemos de entender el mensaje, empecemos a leer, a orar y a pedirle a Dios que nos hable, que nos dé de su gracia, que la necesitamos para poder obedecerla. Espero que el Señor los bendiga, que les haya hablado en este pasaje. Si el Señor lo permite, continuaremos la próxima semana. Bendiciones.